es así. ¿Cómo lo hacías en esa época, en los 90? Bueno, en esa época estaban las comunidades, o sea, había comunidades en las que trabajaban también los docentes guaraníes, pero no estaba, digamos que, instituido en el sentido de, era bastante no estaba legalizado, digamos. Entonces, fue un periodo en el que los docentes guaraníes no tenían un ingreso económico para su trabajo, ¿no? De ayuda, de colaboración. Sin embargo, desde 2006, con la implementación de la ley nacional, acá en Misiones particularmente, que es de donde puedo hablar, se hizo una capacitación de 2 años en la localidad de 2 de mayo. ¿Cómo fue la elección de quienes son hoy auxiliares docentes indígenas? Las comunidades se reunieron en asambleas y eligieron los miembros de comunidades que consideraban con esta capacidad para transmitir la lengua y la cultura originaria, ¿no? Entonces, con una consulta libre, previa e informada, se determinó quiénes eran los miembros aptos para dar estar inserto en el sistema educativo. Bueno, luego de la capacitación se les dio la habilitación y bueno, las distintas escuelas tuvieron de manera definitiva a los docentes interculturales miembros de la comunidad. Perfecto. Era mi duda. No sé si vos estudiaste en la zona o estudiaste en otro lugar, pero también estaría bueno, por ejemplo, comentarles cómo era anteriormente la enseñanza en la escuela primaria para estos pueblos originarios que hablaban otras lenguas, ¿no? Los chicos venían con una lengua que era la lengua, digamos, madre de ellos, ancestral. ¿Qué les pasaba en la escuela? Bueno, esto es un proceso muy... en estos momentos, por ejemplo, la escuela Fortín Bororé, acá en Iguazú, que fue la primera escuela, era municipal y pública, la primera escuela pública en Misiones en comunidad, era una escuela municipal. Entonces, y se da en un principio, en el año 1986, cuando se fundó, lengua rudimentaria, cálculos matemáticos, pequeños cálculos matemáticos, porque era una población absolutamente analfabeta. Entonces, los primeros chicos y adultos que estudiaron en la comunidad eran, por ejemplo, iban desde los 7 años hasta los 15, 16, 17 años, en el sentido de la edad de los jóvenes, de los niños y jóvenes. O sea que fue un proceso de que paulatinamente fue incorporándose en las aldeas, en las comunidades, esta necesidad de alfabetizarse, aprender a leer y a escribir, con textos breves, ¿no? Con pequeños textos, y fue por un pedido de los caciques en el año 1978 que se implementó en las distintas comunidades la enseñanza. Las dos primeras escuelas en la aldea provenían de la órbita de la Iglesia Católica en 1984, en Perutí y en Fracrán, en 2 aldeas. Y la primera escuela pública, que por lo menos una municipalidad, en este caso Iguazú, y la provincia se encargó de implementar, fue por pedido de las comunidades, ¿no? O sea, hasta el año 1984-86, las comunidades no recibieron educación sistemática, ¿sí? Esta educación sistemática que todos conocemos. Entonces, algo bastante incipiente todavía, a pesar de los años pasados, ¿no? Que han pasado. Hay otros lugares, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, que sí ya tenían previamente. ¿Y por qué esto? Porque esas provincias tienen una población mayoritariamente de pueblo originario. En Misiones solamente el 0,3 de la población es mbuya guaraní. En una población de 1,5 millones de personas, los mbuya son 11.500, o sea que son minorías, ¿no? Es una minoría. Perfecto. Gracias por el comentario.
¿Y los docentes de educación común tienen alguna capacitación, alguna especialización para trabajar en educación común, pero en el contexto intercultural bilingüe? Nosotros, o sea, por ejemplo, cuando yo entré, era condición saber hablar la lengua guaraní, pero hoy día ya no existe esa condición, sino que el docente ingresa con el título de profesor para la enseñanza primaria y va, a medida que está en la escuela, va aprendiendo, se interesa, estudia, lee sobre antropología, lee sobre alfabetización intercultural y se va capacitando para estar ahí. Solamente en una localidad, en Aristóbulo del Valle, hay un instituto de formación docente que tiene con orientación a la educación intercultural bilingüe. Solamente ahí. Después el resto de las escuelas normales en la provincia no tienen esa orientación. Así que es un aprendizaje permanente y depende mucho del interés docente para capacitarse, para aprender, para conocer y estar inserto en la comunidad, ¿sí? A mayor interés, mayor aprendizaje, ¿no? A ver, primer año que habían preparado preguntas. Sí. Escuchamos a primer año que habían preparado preguntas. La distancia del pueblo y la escuela. Bueno, en Puerto Iguazú hay en total 6 aldeas guaraníes. Entonces, la escuela donde yo estoy queda del centro de la ciudad, queda a 7 kilómetros. Después hay otra aldea que queda a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Otra aldea queda a 6 kilómetros y otra queda a 9 kilómetros. O sea que la distribución geográfica tiene distintos lugares o espacios donde están asentadas las comunidades guaraníes. Eso creo que me preguntaron, ¿no? ¿Qué otra cosa me preguntaron? Aparte de la distancia. ¿Cómo se transportan los chicos, no? Sí, bueno, ¿cómo se transportan? En todos los casos las escuelas están en las comunidades. O sea que quienes se transportan son los docentes. Van en auto o van en moto, por ejemplo. Porque quedan distantes las escuelas, ¿no? A esos kilómetros que yo les mencioné. No hay organizado ningún transporte. Y nosotros, por ejemplo, hay 2 aldeas en el que el colectivo, por ejemplo, que llega a la aldea, el colectivo pasa por la puerta de la comunidad o el acceso, no colectivos urbanos. Y también se había tratado de que los chicos de las comunidades asistan a la escuela normal o la escuela técnica, pero fracasó ese intento de estudiar en la escuela común. Entonces fundamos con 2 grupos de profesores, dos secundarias, el BOP 111 y el BOP 117, que mencioné con anterioridad. Fundamos escuelas para que en las mismas comunidades estén las secundarias asentadas. Entonces, Puerto Iguazú es la única localidad de toda la provincia de Misiones que tiene 2 escuelas secundarias en distintas comunidades. Solamente en Puerto Iguazú. No hay en otro municipio que tenga 2 escuelas secundarias. 2 escuelas de 6 aldeas serían, ¿no? 2 escuelas de 6 aldeas, exactamente. A una asisten 2 comunidades y a otra asisten 4 comunidades en escuelas secundarias. Dale. Quería preguntar cómo es el tema de los fondos. ¿Tiene cooperadora? ¿El Estado los asiste en algún motivo o es todo fuerza de voluntad de la comunidad docente? Bueno, yo voy a hablar de las escuelas primarias, ¿sí? La secundaria no tiene ayuda de comedores, por ejemplo. Pero las escuelas primarias, ¿qué tienen? Tienen un comedor escolar en el que se le da desayuno y merienda o desayuno y almuerzo. Los fondos de estos comedores, ¿quién asiste? La provincia de Misiones, el gobierno de la provincia de Misiones, ¿sí? Asiste para que haya comedor escolar. Porque en nuestro caso, en la escuela Fortín Bororé, escuela Iriapú y la escuela de Yacyporá, las 3 primarias que hay, en las que asisten chicos de otras comunidades también, para que todos estén alfabetizados o tengan estudios primarios. En estas comunidades existen
Todos los chicos existentes, o sea, nadie se pierde de asistir a la escuela primaria. Se garantiza eso. Y se les da desayuno y almuerzo o desayuno y merienda. Porque en todos los casos de estas tres escuelas, la 807, 867 y 941 son de jornada completa. O sea que nuestro horario es de 8 a 16 horas. En todos los casos, de 8 a 16 horas. Después la secundaria tiene dos regímenes, la secundaria, el BOP 111 y el BOP 117. Tiene algo que se llama EPJA, van los chicos de 25 años en adelante y en 3 años termina el secundario. Y los otros grupos, los que egresan de esta primaria en edad de 16, 17 años, va 5 años, una escuela común secundaria, ¿no? Lo hacen 5 años, pero cuando ya es adulto, tiene 25 más años, va en 3 años el secundario y lo finaliza. ¿Y el currículum de la escuela secundaria tiene alguna especialidad, tiene alguna orientación? Y tiene orientación, se llama bachillerato orientado polivalente, o sea que no es que va directamente en una especialidad, así como una escuela técnica, sino que es un conocimiento general, como un bachillerato, digamos, para después poder continuar. Lo que sí, como es bastante reciente, nosotros fundamos en el año 2014 y 2015 los secundarios, ya han terminado en cada una de las escuelas, más de 100 alumnos terminaron el secundario. Pero después, la continuidad en la escuela terciaria o universitaria es hasta ahora bastante poco, ¿no? Fundamentalmente porque Iguazú no ofrece estas carreras, no sé si quieren ser abogado, ingeniero o esas cosas. No, los terciarios que hay en Iguazú son de orientación turística. Entonces estudian para guías de turismo, estudian para chef, estudian todo lo que tiene que ver relacionado con el turismo, que es el fuerte de Puerto Iguazú, ¿no? O sea, faltaría avanzar. Hay una dirección de asuntos guaraníes local y hay una dirección de asuntos guaraníes provincial, que son estamentos del Estado que están creados para ayudar a las comunidades, ¿no? Así que en ese tema falta avanzar mucho todavía. Y si alguien de la comunidad quiere estudiar, por ejemplo, medicina, tiene que ir a Posadas. Tiene que ir a Posadas, exactamente. Y ver, por ejemplo, medicina en Posadas hay una escuela privada. O sea, hay que ver a dónde puede ir. En Misiones, hasta el momento hay un joven que se recibió de maestro, un señor, un doctor que se recibió en Cuba, que trabaja en el hospital de Oberá, es pediatra. Después hay un profesor de lengua y cultura castellana que se recibió en El Dorado, en el Instituto Montoya. Después hay un profesor de educación física que se recibió en Oberá. Hablo en este caso, después lo originario en Buea Guaraní. O sea, no hay muchos casos hasta ahora de personas que han terminado un estudio universitario, un estudio terciario universitario. Falta avanzar en esa cuestión, ¿no? Ahora que mencionaste lo de Cuba, hace un tiempo escuché, quizás responda al mismo proyecto, a una señora de la comunidad Coya decir que su hijo había ido a estudiar medicina a Cuba, justamente. ¿Hay una articulación o algo por el estilo con la universidad? No, esto fue un caso aislado de alguien que quería estudiar medicina de comunidad y bueno, se contactaron con el gobierno y hicieron los trámites pertinentes, ¿no? Estuvo 6 años estudiando en Cuba y se recibió de doctor. Y bueno, y trabaja medio tiempo en las comunidades guaraníes y medio tiempo en el sector de pediatría del hospital de Oberá. Señor, hermano guaraní. ¿Primer año tiene alguna pregunta de las que habían preparado? Levanta la mano. A ver. Si se manejan en red y cómo estaría conformada. Si la escuela 941 se maneja en red con otras escuelas. Nosotros estamos cerquita de justamente el BOP 117, queda a 2 kilómetros de nuestra escuela, porque en nuestra área donde nosotros estamos, que se denomina 600 hectáreas, hay 4 comunidades: Yastú Porá,
Tupambaé, los alumnos de Tupambaé asisten a Yacyretá, Itapotumirí e Iriapú. Los chicos de Itapotumirí asisten a la escuela de Iriapú. Entonces nosotros estamos en contacto con ese secundario, con el GOP 117, que es el caso de una escuela secundaria inserta en una aldea. Todos los profesores también vienen de Puerto Iguazú, profesor de historia, geografía, de lengua, de matemáticas, asisten. Y tiene también las áreas de lengua y cultura ambroa guaraní, más idioma inglés, más tecnología, tiene computación, bueno, varias áreas del secundario que son bastante novedosas para las comunidades guaraníes, ¿no? Estamos todos conectados, ahora todos tienen conectividad, o sea, hay internet, todo se avanzó y bueno, están conectados con el mundo, ¿no? ¿Y cómo hicieron durante la pandemia? ¿Cómo trabajaron durante la pandemia? Bueno, sí, en la pandemia fue bastante particular. En la pandemia, como yo soy el director, la única persona autorizada para ir a la escuela durante la pandemia era el director. Entonces, ¿qué pasaba? Los maestros, ya los nombres, eran Analía, del inicial, y sala de teatro, Gabriela, que de primer y segundo grado, Diego, tercer y cuarto grado, Natalia, de quinto, sexto y séptimo. Entonces me enviaban a mi correo electrónico los trabajos, yo los imprimía y los llevaba a la escuela. Como la escuela, ¿qué hicimos nosotros? Yo fui el único director de todo Puerto Iguazú que fue todos los días de pandemia a la escuela. Porque en otras escuelas que le decían, bueno, preparamos bolsines y le damos a las familias más vulnerables bolsines de alimento. Entonces yo dije, no. Yo iba todos los días y garantizamos el comedor escolar, que los chicos asistan a la escuela y se alimenten en la escuela al mediodía. Y en ese momento también yo iba por las casas o en el comedor, les repartía los trabajos que los docentes les enviaban, o sea, el trabajo impreso, ¿no? Y después cuando volvía se da la evolución los chicos, se corregía ese trabajo. Por supuesto que los aprendizajes en pandemia, fundamentalmente en sala de 5, en primer y segundo grado, de alfabetización, un trabajo muy difícil. Aprender a leer a la distancia es muy difícil. Aparte, esto conspiró. No es lo mismo que estar personalmente el docente con los niños que hacerlo así de manera virtual, ¿no? Entonces, esa era la manera. Imprimir los textos, imprimir los trabajos, imprimir las tareas y explicar brevemente cómo desarrollar la temática, ¿no? En toda la época de pandemia. Así que fue una experiencia bastante particular, bueno, y tenía la garantía que iban los chicos a la escuela también porque estaba el comedor en el mediodía, que cocinaba papás y mamás en la escuela, y bueno, por eso se garantizaba la asistencia de los chicos, por lo menos el acceso a los contenidos para estudiar, ¿no? Primer año. El tema del clima, ¿cómo sería el clima en el lugar? No escuché, si preguntaron algo no escuché. Las características del clima en el lugar. Sí. Bueno, acá Misiones, no sé si debe ser la provincia más cálida, creo que Chaco también es bastante cálido y Formosa. En Puerto Iguazú tiene solamente 10 días de frío al año. Frío, cuando digo, es de 2 a 10 grados, ¿sí? 10 días nada más al año. En el mes de junio, julio, ¿sí? Y este año, por ejemplo, hubo hasta el momento solamente 2 días de frío, ¿sí? 2 días de 8 grados. Normalmente la temperatura en Misiones va desde los 12 grados a los 30 o a los 40 en verano, 40, 45. Así que es una zona de clima subtropical, un clima bastante cálido, ¿no? Promedio anual, no sé cuánto será Misiones, será algo así como 28 grados al año de promedio, ¿no? O sea que es una zona que normalmente no hace frío, entonces la ropa siempre es una ropa liviana, una ropa de verano.
Cintia quería hacer una pregunta. Sí, ¿por qué no se logra la inserción en las escuelas secundarias comunes? ¿Por qué no se logró, no sé si escuchaste, la inserción de los chicos en las escuelas secundarias comunes? Técnicas. La no inserción no se logró la inserción porque, por ejemplo, iban 1, 2 o 3 alumnos al secundario, entonces se sentían como que era una minoría. No. Y la parte de la lengua, el idioma castellano también les resultaba muy difícil en el sentido de la comprensión. ¿Por qué? Porque ellos son Mbuyá guaraní hablantes. Entre ellos todos hablan solamente lengua Mbuyá guaraní. Con el que es no guaraní es con quien hablan castellano o portugués, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te enseñan en otra lengua que no es tu lengua materna? Vos tenés que traducir en tu cabecita a tu lengua nativa. Y esta lengua nativa tenés que pasarla al castellano, por ejemplo, y ahí responder. Entonces, es una cultura que no es una cultura oral, como les decía, ágrafa. Entonces, el tema del libro, el tema de enciclopedia, de diccionario, es algo reciente también, es algo muy reciente. Entonces, este proceso recién ahora estamos teniendo generaciones 3 generaciones de alfabetizados, ¿no? Que el abuelo, el papá y el niño ya son alfabetizados. Anteriormente no, hay un paso de generación que los abuelos, hay los que son más de 80 años, por ejemplo, o más de 70 años, los abuelos y bisabuelos son analfabetos todavía, ¿sí? Entonces, la presencia de una educación sistemática, formal, estricta, es algo novedoso también. ¿Cuarto año quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene actividades extracurriculares en la escuela? Sí, la escuela tiene, por ejemplo, fundamentalmente en la lengua y cultura Mbuyá guaraní, por ejemplo, van a la casa de rezas, a la casa de oración, al templo de la comunidad, van y hacen danzas rituales, canciones, como áreas de culturales, ¿no? Entonces, van también al monte, le enseñan cómo se extrae la miel, el ingreso al templo, cómo es el ritual para ingresar, cómo es el asiento de nombre propio en cada uno de los miembros de la comunidad. Y a la vez hay fechas bastante significativas, por ejemplo, del 19 de abril, que es el Día del Aborigen Americano, al 25 de abril, lo que se hace es recibir a chicos de otros colegios, en esa semana el aborigen americano, y también del 21 de septiembre, que es el Año Nuevo Guaraní, al 25 de septiembre, también se reciben instituciones y escuelas en las que vienen los maestros, los docentes. Nosotros previamente también le damos unos contenidos de investigación e intercambian con los alumnos locales. Hacen un sendero de interpretación donde se le habla de las plantas medicinales, se les cuenta cómo son los cantos sagrados y se canta también cómo es la cosmovisión, o sea, cómo es la creación del mundo del pueblo, cuáles son los dioses, cómo se les pone el nombre de los chicos. O sea, muchas actividades que la escuela está abierta en esos casi 10 días al año a recibir alumnos y docentes de otras instituciones para enseñar cómo es la cultura propia de la sociedad guaraní. Entonces hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio. Y ahora hay también contenidos de sus canciones, de sus lugares, donde en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo, están subidos lo que es el contenido y sus creencias e historia de la comunidad guaraní. ¿Tienen clases de educación física? Las clases de educación física tienen, en la escuela donde yo estoy no hay clases de educación física, pero logramos con la Fundación River Plate que construya un polideportivo y hay 2 profesores que paga el club para darle clase de educación física a los chicos. Previo
estudios médicos y autorización profesionales para que puedan participar. Y después hay, como decía, 2 primarias más, la escuela IBIAQ, la EIB 867, que tiene 210 alumnos, y la escuela Fortín Bororé, la 807, tiene 465 alumnos. Ellos tienen, sí, profesor de educación física, profesor de computación, profesor de huerta, ¿sí? Y de tecnología, como le dije, de computación. ¿Por qué? Porque el reglamento o la regla en misiones es, para tener maestros especiales, la escuela requiere tener más de 200 alumnos, que no es el caso nuestro. En nuestro caso son los maestros los que le dan esas áreas, ¿sí? Plástica, no educación física, plástica, tecnología, todos dan los maestros de grado también. Como es de jornada completa, los maestros en el turno tarde le dan esas áreas específicas. Y la otra escuela sí tiene sus profesores porque tienen más de 200 alumnos. O sea, en Misiones la escuela es de primera cuando tiene 400 o más alumnos. La escuela es de segunda cuando tiene 200 hasta 399 alumnos. Y es de tercera, como en nuestro caso, cuando tiene menos de 200 alumnos. Entonces, la escuela de tercera no tenemos áreas especiales. Es por ese motivo. ¿Alguna pregunta también? Sí, Sebastián. ¿Sí, qué dificultades tienen los chicos en el aprendizaje? Si los chicos tienen dificultades de aprendizaje, ¿ustedes pudieron detectar algunas dificultades específicas? Nosotros, los chicos aprenden como cualquier chico de una escuela común. Hay algunos casos, nosotros vemos, por ahí visibilizamos que en algunas familias hay chicos que tienen mayor dificultad de aprendizaje, no son muchos, 2 o 3 familias puntualmente, y nosotros suponemos, porque esto también corresponde a Salud Pública verificar con el peso, talla, percentil, a ver, el grado de alimentación en los primeros años de los niños, ¿sí? Cuando eran bebés, cuando tenían 1, 2, 3 años, cómo fue la alimentación de esos chicos. Entonces, por ahí hay algunas familias que notamos que tienen mayor dificultad de aprendizaje, pero normalmente aprenden los chicos. Sí. Son muy numerosas las familias de las comunidades que... Bueno, antes eran muy numerosas, ¿viste? Vieron 7 hijos, 9 hijos, bastante. Y ahora, aparte se implementó el ESI en nuestra escuela hace 4 años. Al principio no se implementó, hace 7 años atrás se quiso implementar y se implementó porque no hubo una buena explicación o una buena orientación en las charlas de los profesionales médicos, y creyeron la comunidad que es lo que se estaba fomentando, la iniciación sexual de los adolescentes. Estuvo mal. Después se verificó, hablamos con la gente del Estado y se hicieron capacitaciones para que las comunidades entiendan que a través del ESI se prevenían enfermedades venéreas, se prevenían tener hijos en mucha cantidad, en edad muy temprana. Entonces eso es algo tradicionalmente y cultural de ellos. Y ahora, por ejemplo, a tal punto llegó el avance que, por ejemplo, las familias pueden optar que, por ejemplo, las niñas adolescentes se les coloque un chip en el cuerpo para evitar el embarazo de las adolescentes, por ejemplo. Entonces, esta relación con la salud pública, con la salud de la sociedad envolvente, se está fortaleciendo, ¿no? Esto de la colocación del chip, me quedé, ¿no? Con esto que me dijiste. Sí. ¿Se hace en la salud pública de la provincia? De la provincia de Misiones, sí. Todo consultado con papá, mamá, todo. O sea, no es algo que dijo, bueno, hacemos el operativo poner chip, no. En todos los casos tiene que ser consultado con el papá, la mamá y la adolescente para poder hacer. Y responsabilidad de salud pública de la provincia, sí. De la provincia de Misiones. Sí. Una preguntita. Los auxiliares bilingües docentes de la comunidad guaraní,
¿Están solamente en esas dos materias o también en matemáticas, geografía, historia? Ellos están solamente en esas dos materias, porque la pretensión es que escriban en la lengua originaria, ¿sí? Y que justamente fortalecer los distintos espacios aldeanos en lo cultural, ¿no? En lo que nosotros, por ejemplo, los martes, al ingreso de las clases, después de desayunar, los chicos hacen en la escuela misma la danza tangará, no por los docentes, sino no por la auxiliar docente indígena, sino por miembros de las comunidades que vienen y hacen la danza ritual y la explicación con el chamán o puiguá de por qué se realiza esta danza ancestral y para qué, ¿no? Entonces, ¿qué sucede también? Como es también muy incipiente todo, por ejemplo, en la aldea Fortín Bororé, como decía el 807, tiene 4 docentes auxiliares indígenas. En una escuela de 465, 470 alumnos. Y nosotros, como es más chiquitito, tenemos un solo auxiliar docente indígena. Entonces, él tiene que repartir en esas 15 horas semanales que tiene en cada uno de los grados cada día, ¿no? Da lunes, nivel inicial y sala de 4, martes, primero y segundo, miércoles, tercero y cuarto, jueves, quinto, sexto y séptimo. Y en este caso, como está faltando, aunque está pedida por nota, está pedida al Ministerio, al Instituto de Política Lingüística, la creación de 3 cargos docentes. Eso está pendiente. Nosotros hicimos la petición al Ministerio para que lo ideal es que haya una pareja pedagógica en la cual el docente blanco o la docente blanca trabaje con un docente guaraní juntos en el aula. Eso es lo ideal. ¿Alguna pregunta? ¿Eso lo consideran como una educación no formal? ¿Lo abrazan, lo aceptan como una educación no formal, lo que respecta como cultural de la aldea? ¿Pudiste escuchar, Javier? No. Si la educación, la parte guaraní, la parte que da el auxiliar docente guaraní, si se considera formal dentro de la educación formal o dentro de la educación no formal. No, es algo formal porque está instituido, está en el currículum de la provincia de que tiene que estar enseñada esa materia y esas áreas. Está instituido, sí, oficialmente. Después hacemos encuentros con las distintas escuelas y comunidades. Se han hecho cuadernillos, se comparte material y así se van fortaleciendo también los auxiliares docentes indígenas, ¿sí? ¿Tienen conexión con otras comunidades de otras provincias? Por ejemplo, la Aymara de Jujuy o la Mapuche de Neuquén. ¿Tienen algún tipo de conexión con otras escuelas bilingües? Hay poca comunicación, ¿sí? Casi inexistente, ¿no? Al menos de nuestra escuela, con otras provincias, con otras escuelas interculturales, por así decirlo. Esos son avances que se necesitan para fortalecerse, ¿no? Sí. Te iba a preguntar yo con respecto a otro país, que es Paraguay, que es un país bilingüe, si ustedes no pueden conseguir ahí, si ellos no están un poco más avanzados en cuanto a material didáctico, en lengua guaraní o no es No, sí, yo conozco mucho material porque yo soy guaraní hablante y entiendo el lengua ambudá totalmente. No es en Paraguay en la lengua ambudá hay diccionarios hechos, pero así cuadernillos o textos para desarrollar clases no hay. Nosotros tenemos en la provincia cuadernillos y textos que han sido elaborados en distintas comunidades. Nosotros, por ejemplo, en la comunidad Tacuapí y en Yacyporá también, yo después les puedo compartir un libro que hicimos con los chicos, se llama Cherecuá Yacyporá, en donde refleja la semiósfera, o sea, el espacio particular en la aldea, porque los contenidos alfabetizadores son mejores y vitales cuando reflejan el espacio propio. Claro. Y más en los grados
más chiquititos, sala de 5, primer grado, segundo grado. Entonces yo te voy a compartir a vos, Andrea, el material que se hizo, y también te voy a compartir un material que hace poquitito la aldea Tacuapí en su escuela lo organizó, un material de alfabetización inicial también, para que ustedes vean cómo se trabaja la alfabetización inicial y cómo se trabaja en niños que ya están alfabetizados con contenidos propios, ¿no? Además, O sea, al finalizar la charla lo comparto, ¿sí? Así que ¿cómo no? Sí, sería bárbaro. Sí. Está digitalizado. Un poco respondiéndole a Eduardo, que se hizo la pregunta de lo formal y lo no formal, por lo que vos comentaste, antes de la ley, obviamente se hacía, pero... No era obligatorio, no era obligatorio. Hasta el 2006 no era obligatorio. Y además no estaba remunerado, porque vos mismo... No estaba remunerado. A partir del 2006 sí empezó a estar remunerado. Porque era a voluntad, ¿no? No es que estaba todos los días y todo el tiempo en la... Porque no tenía pago. Entonces tiene que rebuscarse de otra forma a ver cómo acceder al dinero, ¿no? Eso ya no era formal, eso era algo accesible. No, era informal. Ahí está. Subsidiarios Sí. A ver, está preguntando por los auxiliares, si tiene auxiliares de escuela Y si cobran o no, y si cobran. Ellos cobran, tienen una carga horaria como profesores, sí. Sí, y les paga la provincia de Misiones, el Ministerio de Educación. Es el auxiliar de lengua guaraní, preguntaste, sí, bien. Una pregunta. Si bien lo no formal lo consideran parte del sistema educativo, no, pero No, es formal. no, es formal a partir del 2006. Esa parte Por del eso le hemos- currículum guaraní es formal. claro, Está en el Es currículum un, de la es un provincia. nivel más de educación de la ley nacional. O sea, se agrega, entre otros, Se agrega. acá en Buenos Aires, por ejemplo, al docente el Estado le da 4.000 pesos para material didáctico. Ustedes como docentes reciben un dinero para esos gastos que el Estado... la provincia. Sí, sí, dentro del sueldo se incorpora en los gastos por material didáctico. Tenemos hasta 10 minutos. ¿Del sueldo docente? Sí. ¿Cuánto gana Sí, un nos, docente? ¿Quieren saber nos, cuánto pa- gana? nos pagan, pero es una cifra muy ínfima el material didáctico. No es que es una cifra así. Acá en Buenos Aires son 4.000 pesos un maestro de escuela. Bueno, vamos a las preguntas. Jornada simple. La historia de la primera escuela, ¿cómo llega ahí la escuela a esa comunidad? ¿Cuál fue la primera, si sabés cuál fue la primera escuela de la comunidad y cómo llega, cómo fue la demanda de la escuela? ¿Quién se ocurrió? La primera escuela de la comunidad, ¿en qué sentido? Claro, de la comunidad de Yacyporá. Y bueno, yo soy el fundador de la escuela, así que ¿cómo se hizo? Porque los chicos, 72 alumnos se desplazaban 2,5 kilómetros, 3 a la aldea de Iriapú a estudiar, digamos. Entonces hay una ruta, un camino que era muy peligroso para por accidente automovilístico y todo eso. Entonces nos juntamos con la gente de la comunidad e hicimos una nota al ministerio elevando la matrícula, los 72 nombres de los alumnos asistían para que se cree una escuela en la comunidad. Entonces, a partir de ahí se fundó en el año 2014 la escuela de la 941 de Yacyporá. Menos 10 años. ¿Cuál es el sustento económico de la comunidad? ¿De qué viven? La comunidad, estoy mirando acá un librito que ya les voy a dar algo para que ustedes anoten ahí si tienen para apuntar. A ver que ya les digo. Educación intercultural bilingüe. A ver, un segundito. En la Ley Nacional de Educación. En la 26206, sí, sancionada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 27 de diciembre de 2006. El capítulo 11 habla de la educación intercultural bilingüe, el artículo 52, 53 y 54. Ahí está establecido en la Ley Nacional de Educación.
26.206, el artículo 52, 53 y 54 habla de la educación intercultural bilingüe. Sí. ¿Quién me preguntaba recién? Sí, ¿cuál es el sustento económico de la comunidad? ¿De qué viven las familias de la comunidad? Sí, bueno. Por ejemplo, en Yacépora hay 225 habitantes, 65 familias. Solamente un joven asiste a un hotel y es cocinero en un hotel. El resto, ¿qué hace? 3 familias plantan mandioca, poroto, batata, maíz para alimentarse y por ahí vende algunos de esos productos. Y el 95-96% de la comunidad hace artesanía. Hace artesanías con madera de monte, con huembepí, con lianas, con semillas, hacen collares, hacen pulseras. O sea, como una zona turística, lo que hacen es vender a los turistas los productos artesanales que producen, ¿no? Y la materia prima está todo en el monte que está en la comunidad. Casualmente, cuando fuimos al Parque Nacional Iguazú con el profesorado, observamos a la salida recién como una especie de stand donde había unos chicos, unos niños de la comunidad que estaban tocando su música y vendiendo artesanías. Y a mí personalmente me pareció un lugar muy secundario que le daba el Parque Nacional. Sí, Después que le robaron esos territorios, ¿no? Porque de golpe vos en otros lugares hay otro emprendimiento donde los propios pueblos ancestrales son los guías, acompañan al turista. Bueno, esto ahora empezó un terciario en la aldea de Iriapú, que tiene que tener secundario completo, donde se estudia para guía de turismo, pero Instituto Caraí Correa, pero empezó este año. Y son 3 años que tiene que estudiar para ser guías en el Parque Nacional, por ejemplo. En el parque, este coro de niños que ustedes vieron es de la aldea de Iriapú y va solamente los días sábados y domingos al Parque Nacional a cantar. Y después hay espacios donde se venden las artesanías allá en el Parque Nacional. En el Parque Nacional, sí, lo vi. Sí, bueno, y también acá venden en el Hito Tres Fronteras, en la Aripuca, o sea, hay distintos espacios turísticos Iguazú donde están los hermanos guaraníes vendiendo sus productos artesanales. Me pareció como que era muy tangencial, ¿no? La participación, teniendo en cuenta el negocio millonario del Parque Nacional. Sí, totalmente. Ese es un negocio para unos pocos. Y ya para por ejemplo, al municipio de Iguazú no le queda un centavo de la plata que entra en cataratas. No puedo creer. La población estamos muy enojados por eso hace muchos años. Por lo menos queremos un 5% que entre lo que entra en cataratas. No entra un peso para Puerto Iguazú. Entra para la administración de parques nacionales y para los que administran ese lugar, ¿no? Es una empresa privada. Es una empresa privada, exactamente. ¿Cuál empresa no sabes? ¿Cómo? ¿Qué empresa es? No lo conoces. Sí, Iguazú. Hay que entrar en la página del Parque Nacional y van a encontrar Iguazú. Bueno, es una empresa, Iguazú y algo más, no me acuerdo el nombre, pero es privada. En los últimos 5 minutos, Javier, que nos quedan porque se va a terminar la llamada. ¿Hay reivindicaciones territoriales de la comunidad? ¿Tienen problemas de territorios, de enajenación de territorios? Bueno, en Misiones hay 124 comunidades. En el caso de las comunidades de Iguazú, las 6 tienen título de propiedad. Todas, así que no tiene esa dificultad, pero en Misiones hay 124 aldeas y más o menos 35, 40 tendrán título. El resto está por la ley de propiedad comunitaria indígena que no permite que se los desaloje, pero falta la titularización en muchos casos y las carpetas están presentadas para la titularización, pero faltan todavía que tengan el título de propiedad, sí. Por ese río te pasa lo mismo que en Jujuy, digamos. Sí, exactamente. Es un caso como el de Jujuy, sí, que con el extractivismo y todo esto se las perjudica a los dueños originarios de las tierras, ¿no? Claro. Es
un riesgo siempre si me titulo. Bueno, te agradecemos como siempre un montón. Te reconocemos, bueno, como un maestro en todo sentido, porque además sabés explicar muy bien, además de tu profesión, sabés explicar muy bien, sos muy claro, muy didáctico también. Y bueno, estamos muy felices de haber compartido este espacio con vos y te lo agradecemos muchísimo. El agradecido soy yo y te voy a pasar a vos el material que les prometí. El material de alfabetización te pide documento, apellido y nombre y ahí recién puedes acceder. Después puedes imprimir el material de alfabetización inicial y yo les voy a pasar el libro Chereco Haya Supera, que ese sí acceden de una, así nomás. Así que bueno, y si tienen alguna otra pregunta o duda, pueden preguntar y me envían y yo les contesto, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Agradezco mucho el interés y participación a todos, ¿sí? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Un enorme gusto conocerlos. Un abrazo enorme, Javier. Un gran saludo a todos. Un gran saludo a todos. Que estén muy bien. Buenas tardes.